Este video forma parte del material de apoyo para el curso Laboratorio de Óptica, impartido en la Facultad de Ciencias de la UNAM. El título es Patrón de difracción producido por una rendija. Este video está dividido en 7 partes. Primero explicaremos los objetivos, después hablaremos del arreglo experimental utilizando un diagrama, después explicaremos paso a paso el montaje del experimento usando una cámara CCD y después usando una cámara intensificada. Después mostraremos los resultados experimentales. Por último, las conclusiones, referencias y agradecimientos. Los objetivos son dos. Primero, veremos cómo adquirir con una cámara la imagen del patrón de intensidad o el patrón de difracción producido por una rendija. Después, observaremos este mismo patrón mediante el arribo de fotones con una cámara intensificada. Esto porque a veces vemos en muchas animaciones la idea de ver como si la fuente de luz fuera un cañón y arrojara fotón por fotón y interactuara en este caso con una rendija. Veríamos cómo se va formando estadísticamente el patrón de difracción. Hacerlo esto fotón por fotón es difícil debido a que llevaría bastante tiempo en hacerlo, pero sí podemos hacerlo con un flujo muy bajo de fotones, y entonces podemos ver estadísticamente con una cámara intensificada que en principio puede identificar o puede detectar, mejor dicho, fotón por fotón, ¿no?, en cada uno de los píxeles que forma esta cámara. El arreglo experimental se muestra en la pantalla. Se ve que utilizamos un láser, en este caso láser de helio neón, que emite en 632.8 nanómetros, y con dos espejos M1 y M2 hacemos que este haz pase por dos diafragmas D1 y D2, de tal forma que así determinamos nuestro primer eje óptico, y después con un espejo M3 hacemos que el haz refleje 90 grados. Esto lo hacemos porque a la mitad de la mesa existen otros arreglos experimentales que son usados para enseñanza, por lo cual para este video rodeamos esos experimentos y por lo cual necesitamos 3 espejos. Entonces, con la ayuda de dos diafragmas D1 y D2 determinamos otra vez nuestro eje óptico, de tal forma que nuestro espejo M3 lo insertamos de tal forma que pase el haz láser por los diafragmas, y así determinamos nuevamente nuestro eje óptico donde vamos a hacer nuestro experimento. Después insertamos nuestra rendija, representada con la letra R en el diagrama, de tal forma que al colocar la lente L, distancia focal F, la colocamos de tal forma que la distancia entre ambos sea igual a la distancia focal. Y después colocamos una cámara de tal forma que la distancia entre la lente y la cámara sea igual a la distancia focal, y así poder implementar nuestro arreglo 2F o FF. Aquí cabe aclarar que la cámara no tiene un sistema de lentes y tiene el sensor al descubierto. Aquí tenemos una cámara ultrasensible, la que vamos a usar, profesional, pero tal vez en un experimento de enseñanza se puede utilizar una cámara web en la cual hay que remover el sistema de lentes y tal vez un filtro que está casi inmediatamente por encima del sensor, que es un filtro infrarrojo. Entonces igual es opcional dejarlo o removerlo.
Entonces, así tenemos nuestro arreglo FF. Y en esta aproximación uno puede consultar las notas del curso, que aquí tenemos así podemos obtener el patrón de difracción en la aproximación de Fraunhofer con este arreglo FF. Si el haz o el patrón es muy intenso, entonces necesitamos atenuar ese haz, y en este caso nosotros utilizamos un filtro utilizamos varios filtros neutros para atenuar lo suficiente el haz y el patrón, de tal forma de no saturar la cámara. Si el estudiante no tiene en el laboratorio de enseñanza este tipo de filtros, puede usar películas que se utilizan para los autos, ¿no?, que se llaman películas polarizadoras, que no son polarizadores, pero sí atenúan el haz. Entonces puede utilizar como sustituto de ello. Y así poder observar, ¿no?, con toda seguridad, para no dañar los sensores, el sensor, para atenuar lo suficientemente el haz. Después sustituimos nuestra cámara CCD por una cámara intensificada, la cual nos permite detectar un fotón en cada píxel. Entonces así podemos en el tiempo hacer una estadística de cuántos cuántos fotones caen en cada píxel, y entonces así veremos de manera estadística la distribución después de la distribución de arribo de fotones en la cámara después de haber interactuado la luz con la rendija, y así ver el patrón de difracción. Pero hay que tener en cuenta que esta cámara es súper sensible, la cámara intensificada, y por lo cual necesitamos reducir suficientemente el haz con filtros neutros para tener un flujo muy bajo de fotones. Esto lo hacemos para poder simular de alguna forma esta imagen que se tiene de que si el láser fuera como un tipo de cañón que emite partículas, y al interactuar cada partícula con la rendija, se observa esta distribución, ¿no?, de arribo de cada partícula, y va formando el patrón de interferencia. Entonces aquí lo podemos hacer de una forma estadística. No se puede hacer fotón por fotón, porque esto llevaría bastante tiempo para poder formarse el patrón de interferencia, debido a que la parte o el pico central del patrón es muy intenso en comparación a los picos de menor orden del patrón de intensidad. Entonces, por ello se prefiere hacer un flujo muy pequeño y ver lo suficientemente pequeño para poder observar en un corto tiempo cómo se va formando este patrón de interferencia con la cámara intensificada. Continuamos y mostramos paso a paso el montaje del arreglo experimental. Primero colocamos los dos diafragmas de 1 y de 2 para que a la salida del láser pase por esos dos diafragmas con ayuda del espejo M1 y M2. Pues coloco el segundo diafragma de 2. Coloco el espejo M1, perdón, el espejo M2.
Hemos colocado el espejo M2. Colocada, procedo a alinear con M1 y M2 el haz de tal forma que pase por los dos diafragmas. Mido con una tarjeta para observar la trayectoria de las láser. Las monturas que están donde están colocadas las lentes, los espejos, tienen dos perillas de tal forma que podemos hacer que puedan rotar los espejos. No son rotaciones puras, pero así nos ayudan de manera sencilla a alinear el haz. Que repito, en este paso pasarlo por los dos diafragmas. Las iris, les recuerdo, también están a la misma altura y si observan la mesa óptica que estamos usando tiene agujeritos donde podemos colocar tornillos y todos están o forman una malla de agujeros. De manera secuencial estoy moviendo el espejo M1 y M2 para poderlo hacer pasar por los diafragmas. Aquí ya he terminado, estoy por terminar la alineación del haz. Y continúo con los siguientes pasos. Lo que procedo es quitar los diafragmas que lo voy a utilizar para alinear el nuevo eje óptico con el haz reflejado en 90 grados con el espejo M3. He colocado el diafragma D2.
coloco el diafragma de 1. Lo fijo a la mesa óptica. Ahora coloco el espejo M3 y solo rotando ese espejo puedo hacer que pase por D1 y D2. Estos espejos son de primera cara y funcionan para la longitud del láser de L1. Como ven, puedo observar que moví los tornillos del espejo para que pasara por los dos diafragmas. Ahora coloco la rejilla y lo coloco de tal forma que el haz pase por la rejilla. Como observaron, quité el diafragma de 1 para poder observar el patrón que se produce. Observo el patrón con un cartoncito. La rendija está montada sobre una montura rotatoria para poder girarlo y que el patrón esté horizontal. Para ello ahora removí la rendija. Ahora coloco la lente L y coloco también otra vez nuevamente el diafragma de 1 para poder alinear la lente, de tal forma que el haz que se transmite pase por el diafragma de 2 y el haz que se refleje en la lente regrese por el diafragma de 1. Muestro ahí el camino del haz después de haber alineado la lente. Procedo a quitar otra vez el diafragma para poder insertar nuevamente la rejilla. En esta otra vista se ve el diafragma de 2, coloco el cartón y se ve la lente. Y también se ve el espejo M3. Coloco la rendija que está sobre la montura rotatoria. Hago de tal forma que el haz pase o incida sobre la rendija. Ahora con la ayuda de un vernier coloco a la distancia focal la rendija de la lente. Para hacerlo tomo la distancia entre monturas porque ya hice un cálculo previo considerando las dimensiones de la lente y las dimensiones de la rendija y las dimensiones de las monturas, poder tomar las distancias a partir
de los bordes de las monturas para colocarlo con precisión a la distancia focal de la lente, la rendija. El patrón se observa bien en el cartoncito, en el video, ya que satura la cámara. Ya posicionado la rendija, lo fijo. Ahora procedo a colocar la cámara CCD. Les recuerdo que esta cámara no tiene un sistema de lentes en la entrada ni un filtro infrarrojo que lo hemos removido. Es una cámara sensible, entonces por eso lo pongo de esa manera para que no llegue a tocar los sensores. Para poder hacerlo necesito atenuarlo primero. El haz. Procedo a colocar los filtros neutros, los cuales estoy enroscando en una montadora fija. Y los voy a insertar entre el camino, entre el espejo M2 y M3. Entonces ahí los inserto, coloqué 2 de tal forma de atenuar lo suficiente para no dañar la cámara. Ahora sí puedo rotar la cámara y hacer que las incida sobre Cuando coloco la cámara a la distancia focal de la lente con ayuda del vernier, para eso conozco dónde se encuentra el sensor a partir del borde de la cámara o de la carcasa de la cámara. Procedo a fijarlo. Ahora, con ayuda del software de la cámara, estoy viendo el patrón en la computadora y entonces estoy rotando la rejilla de tal forma que esté alineado con la cámara. Eso se verá más adelante, la imagen vista desde el software de la cámara. Entonces procedo a medir la potencia que le llega a la cámara. Conecto el detector a su consola correspondiente.
la configuro la consola para medir en la longitud de onda que vamos a medir. Coloco el detector, pero veo que no cabe correctamente, entonces voy a remover momentáneamente la cámara. Coloco el área efectiva del sensor, del detector, de tal forma que el lóbulo central del patrón de difracción lo contenga. Este contenido sobre la área efectiva del detector. Procedo a quitar los filtros neutros. Resulta que tiene de 90 a 95 microwatts. Finalmente voy a regresar la cámara en su posición, ya no lo muestro. Y entonces procedo a ver cómo inserto la cámara intensificada. Ahí se muestra la cámara intensificada y procedo a medir la potencia del haz que va a incidir sobre la cámara. La cámara en estos momentos tiene un tapón en la entrada para evitar cualquier accidente de que el haz incida directamente sin haberlo atenuado antes. Entonces, como ven, tiene la potencia entre 90 y 95 microwatts sin filtros neutros, para lo cual voy a colocar los suficientes, haciendo un cálculo, los suficientes filtros neutros para tener un flujo muy bajo de fotones. A partir de esa energía promedio que estoy obteniendo, en este caso, para poder accionar la cámara, necesito apagar todas las luces para evitar todas las luces espurias. Sigo midiendo la potencia en diferentes puntos antes de los filtros neutros. Entonces procedo a remover el tapón. Y voy a colocar con seguridad unos
un filtro neutro en la entrada, además de otros filtros neutros. Ahí coloco más filtros neutros. Repito, he hecho un calculito para saber cuántos nitros sueltos para bajar un flujo considerable. Bajar el flujo considerablemente. Ahora procedo a cubrir el camino de la luz de tal forma que evitar que llegue luz espuria a la cámara intensificada, para así proceder a obtener las imágenes correspondientes. Procedo a mostrar los resultados experimentales. Como ven, tengo el patrón de difracción de intensidad en la cámara. Hago un corte horizontal y un corte vertical. Voy a elegir los parámetros de la cámara para no saturarla. Si ven, en la parte derecha superior está un corte horizontal y ahí se ve, ¿no?, la función característica, ¿no?, de este patrón, que es una función sinc. Entonces, disminuyendo el tiempo de exposición, voy disminuyendo de tal forma de no saturar la cámara, que el máximo esté, que no pase los 255 en la escala de grises. En la parte derecha inferior se ve el histograma, y también ahí vemos que hay todavía bastantes píxeles que tienen el valor de 255. Bueno, ahorita acabo de extruir, ponerlo hasta 0. Voy aumentando el tiempo, aumentando el máximo, y los píxeles van, cada vez hay más píxeles llegando al valor de 255. Entonces, con este histograma puedo observar que hay ya, todavía no llego al punto de saturación de la cámara. Y como ven, los lóbulos en el corte horizontal, ahorita se muestra otra vez, los lóbulos secundarios o de mayor orden no son muy poco intensos en comparación al lóbulo central. Entonces, ahora manipulo el factor gamma, no se satura la cámara, pero sí se pueden observar ya los lóbulos que están al lado del lóbulo central, debido a esta función gamma, que resalta las señales débiles sin alterar las señales más altas. Quito el factor gamma. En ese punto la cámara todavía está un poco saturada, hay muchos píxeles, está súper saturada. Entonces voy a bajar el tiempo de exposición para no saturarla en ese punto. En ese punto yo puedo obtener una imagen y puedo obtener la intensidad máxima y la intensidad mínima, de ahí calcular la visibilidad. También puedo calcular la distancia de la primera franja oscura a la siguiente franja oscura para determinar la apertura, el tamaño de la apertura de la rendija, conociendo la distancia de
focal de la lente, porque acuérdense que estamos en la aproximación de Fraunhofer y en el arreglo FF. Estoy guardando imágenes saturada, no saturada y no saturada con el factor gamma. Entonces puedo calcular, repito, esta distancia entre las franjas oscuras, entre las dos franjas, la franja brillante y la siguiente, y puedo calcular la visibilidad. Aquí un detalle importante: al no saturar la cámara, no vemos o casi no vemos los lóbulos que están a los lados, pero en la práctica ahí voy a marcar con un círculo para conocer dónde está el lóbulo, si es que no se puede diferenciar en el video. Y observen que casi no se ve. Entonces la vista desde el punto de vista de fotones, la probabilidad que caiga en los lóbulos de al lado es muy baja en comparación que caiga en el lóbulo central, por lo cual hacer el experimento fotón por fotón sería muy difícil. Si observan, la cámara es de color. Entonces, para hacer el análisis de la imagen necesitaremos convertirlo en la escala de grises. Recuerden que una imagen como la que estamos capturando en este momento son JPG, son comprimidas. Si es de color, son 3 matrices, una para el rojo, uno para el verde y uno para el azul. Entonces existe un algoritmo, pueden buscar en las notas para convertirlo en una sola matriz, que es la escala de grises, que son todas esas matrices van valores de 0 a 255, que son enteros de 16 bits. Entonces, jugando un poco con los parámetros de la cámara, puedo resaltar una característica o no. Esto contrasta mucho con un experimento presencial en el cual hacemos incidir un láser, normalmente como de 5 miliwatts o más, y vemos un patrón muy intenso. Vemos todas las franjas, todos los lóbulos, ¿no? Vemos el lóbulo central y los demás lóbulos. Esto quiere decir que está demasiado intensa el haz láser, y por lo cual se está saturando la luz, ¿no?, en nuestros ojos. Por eso podemos ver todos los lóbulos. En las notas hago una muestra de los resultados de una pequeña simulación donde se ve cómo poder reproducir esto de la saturación, y se ven muchísimos lóbulos, ¿no?, saturando o la cámara, nuestra vista. Por lo cual hay que tener mucho cuidado y utilizar siempre filtros neutros para atenuar el haz. Continúo con la cámara intensificada. Aquí está encendiendo el láser y hay diferentes modos de adquisición de la cámara. Entonces voy a apagar el láser. Tengo los filtros neutros tienen una densidad de 10. Entonces, si teníamos 95 microwatts de potencia de entrada, entonces la potencia de salida sería 10 a la menos la densidad neutra, que en este caso es menos 10, por todo eso por la potencia de entrada. Y así calculamos la cantidad de energía que le llega a la cámara.
Entonces se muestra en la pantalla el software. Entonces ahí se toma la imagen, ¿no? Sin el láser encendido, y observamos ruido, ¿no? Una señal ruida. Para este hemos hecho un zoom en la región de interés. Entonces con eso vamos a calcular un umbral para que el software a partir de ese umbral considere que tenemos un fotón. Ahora encendemos el láser. Y guardamos esa imagen, ¿no? Sin el láser apagado, como referencia del ruido que tenemos. En la parte derecha se muestra un cuadrito donde se puede controlar el tiempo de exposición y la ganancia. La ganancia es el tiempo, ¿no? el voltaje que se le aplica al intensificador. Y bueno, se ve el modo de adquisición, que está en modo continuo. Entonces coloco ahí el número de cuentas que obtengo por píxel, ¿no? En promedio, que va de 499 a 554 cuentas. Tenemos que el tiempo de exposición es 1 segundo y la ganancia es de un poco más de 2000. Ahí tomé una imagen con ese tiempo, pero lo voy a hacer en el modo de adquisición de fotones. Con el láser encendido llegamos a ese nivel de cuentas de 507 a 1148 por cada píxel. Entonces elijo ahí el modo de photon counting, elijo los parámetros para tomar solo una imagen, 1 segundo cada imagen, y ahí establezco los límites en el cual yo considero que estoy observando un fotón. Entonces tomo la imagen con esos parámetros. Y voy a acumular imágenes, ¿no? Imágenes tomadas, repito, en 1 segundo con una ganancia por arriba de 2000. Lo tomo y observo, ¿no? Estadísticamente vemos el lóbulo central, hay bastantes píxeles que se iluminaron, pero tengo todo el ruido de fondo y apenas si se distinguen los lóbulos, ¿no? Que se encuentran al lado. Entonces ahí ajusto los límites, lo vuelvo a tomar y bueno, entonces ahí se ve como resultado si hiciéramos el experimento
lo suficientemente largo, ¿no? Tomando demasiados ¿cómo se llama? Tomas. Entonces estoy ajustando para ver lo mejor posible, ¿no? Entonces estoy subiendo el nivel más bajo. Y observen que sí disminuye el ruido de fondo, pero también estadísticamente apenas o no se observan, mejor dicho, los lóbulos de al lado. Entonces lo voy a hacer en otro modo, donde sí integra por más tiempo. Para hacer el contraste. Esto que voy a hacer ahorita es como si lo viera una cámara SSD, como lo que acabamos de ver. Así funciona. Láser on y en el modo similar a una cámara convencional CCD. Ahora cambia de modo, ahora lo pongo en el photon counting con imágenes de un segundo con arriba de 2000 la ganancia del intensificador. Tomo la muestra y observen que estadísticamente hay mucho más en el lóbulo central. Entonces ahí lo voy a hacer. Guardo la imagen. Imaginen que esta es una imagen obtenida en un segundo, que a partir del láser se manda una serie de partículas y eso lo hemos capturado en un segundo, ¿no? Es la estadística soltada en un segundo. Ahora lo voy a hacer con más acumulaciones. Está tomando imágenes y las está superponiendo. Ven que estadísticamente todavía no se ven los lóbulos. Voy a aumentar el número de acumulaciones. Entonces ahí las tomo. Imaginen que estoy en una ráfaga de fotones y va llenando la pantalla. Entonces estadísticamente están cayendo todos en el lóbulo central y pareciera que en el lóbulo de al lado, los de inferior, orden, no caen los fotones. Y en verdad sí están cayendo, pero la probabilidad de ocurrencias de ese evento es mucho menor, ¿no?, a la ocurrencia de los fotones que están en el lóbulo central. Procedo a guardar esa imagen. Las tomas que he hecho es una sola toma, luego acumulé 30, luego acumulé
60. Ahora de 60 voy a acumular 120 imágenes para mejorar la estadística. O sea, 2 minutos. En la parte superior se ve ahí el número de fotones en una escala de grises. Entonces ahí se puede ver que ningún píxel llega a más de 120 fotones. Guardo esa imagen que es con una toma de 120 imágenes y cada imagen es un segundo, entonces son 2 minutos. Y como ven estadísticamente ahí no se observan los glóbulos, y esto va a ser también por la forma en que estemos visualizando la imagen. Ahora voy a hacer con 180. Entonces esperemos que termine esa toma de 180 imágenes, cada una con un segundo de exposición y una ganancia de 2200. Y el modo de funcionamiento de la cámara es modo continuo. El modo de descripción es de photon coating y el gate mode es de modo continuo. Estas cámaras pueden ser utilizadas para también obtener imágenes
condicionadas a la detección de otro fotón. Entonces son muy útiles. Aquí no estamos disparando la cámara con la detección de otro fotón, simplemente estamos haciendo la adquisición en el modo de photon counting. Ahora bien, el lóbulo central es muy intenso, por lo cual apantalla los lóbulos que están al lado, aunque sí se encuentran ahí, y por eso estoy ahora probando diferentes paletas, colores falsos, cada uno de los que tenemos acceso, para ver si puedo visualizar los lóbulos de al lado, que sí están presentes, pero repito, el lóbulo central apantalla. Estoy probando cada uno de los tipos de paletas que tenemos acceso. Miren, ahí se encuentran. En ese modo así se ven los lóbulos de al lado. Son muy poquitos los que arriban ahí. Ahí también se ven. En ese modo de paleta de colores. Entonces ahí se observa que estadísticamente sí arriban fotones en los lóbulos de menor intensidad, pero la probabilidad de que suceda eso es muy baja. Entonces ya llevamos bastantes. Acumulaciones. Entonces elegimos esa paleta de colores para poder visualizar, ¿no?, los lóbulos de menor intensidad. Entonces ahí paré y voy a regresar con ese modo con esa paleta, regresar otra vez a tomar la imagen de una sola imagen y observen, ¿no? Entonces estadísticamente es igual. Guardo esa imagen. De la toma de una sola imagen. Ahora voy a tomar 30 muestras. Imágenes. 20 por exposición. Ya un segundo. Entonces les muestro. ¿Ven cómo se va llenando la pantalla? Estadísticamente hay más en el lóbulo central, pero observen que ahora ya los lóbulos, en esta manera de ver la imagen, sí se ve que apenas están cayendo unos fotones en los lóbulos de al lado, pero está a nivel del ruido. Eso con una acumulación de 30 imágenes tomadas por un segundo cada una de ellas. Estoy en el anterior. Ahora lo voy a hacer con 60 imágenes, promediar 60 imágenes. Se lo escala de manera automática. Tenemos que
Un píxel no llega a más de 25 fotones. Estoy viendo la barra superior. Otra vez en la barra, en la ventanita inferior izquierda se ve que el número de el fotón más alto por píxel, ¿no? Que ahorita es 60, ya terminó. Y vean que estadísticamente sigue el lóbulo central llevándose todos los fotones, y los lóbulos de al lado, la probabilidad de que caiga un fotón es muy muy baja y apenas están formando en este histograma. Procedo con 120 minutos, bueno, 120 imágenes de un segundo, perdón. Esperemos que termine. Entonces confirmamos que los lóbulos de media intensidad se van formando. Empieza a ver píxeles que se iluminan o que les llegan más fotones en comparación a todo alrededor, que aunque sí lleguen, pero son muy pocos. Terminó y ahora aguardo esa imagen de acumulación de 120 tomas. Y para terminar lo hago con 180 muestras. Lo importante es que ustedes observen cómo estadísticamente se van elevando los fotones en la pantalla, en el sensor de la cámara intensificada, y estadísticamente se va formando el lóbulo central y los lóbulos secundarios. Ahora ver un tercer, otros dos lóbulos más hacia los lados, esto requeriría mucho más tiempo o un flujo muy alto de fotones, que es lo que sucede con un láser. Aquí recuerden que el láser está atenuado, 10 densidades ópticas, y la potencia de entrada son 90-95 microwatts.
Cada vez más se definen los lóbulos secundarios. Saben que en este momento cada píxel puede acumular, hay píxeles que han acumulado hasta 160 fotones. Procedo a guardar los datos. Como conclusiones podemos decir que les he mostrado el montaje para poder adquirir o visualizar con una cámara CCD el patrón de difracción producida por una rendija. Y también les he mostrado cómo no saturar la cámara manipulando los parámetros de ella de tal forma de obtener imágenes que podamos medir la visibilidad o la distancia entre dos franjas oscuras o dos franjas brillantes. Después se sustituyó por una cámara intensificada para observar el arribo, ¿no?, de un flujo de fotones y cómo estadísticamente va llenando o va formando el patrón de difracción. Claramente el lóbulo central es mucho más intenso porque la probabilidad de que el fotón caiga ahí es mucho más grande que los lóbulos de menor orden, por lo cual estadísticamente es más difícil ver cómo se forman los lóbulos de menor intensidad. En este caso hemos utilizado una forma de visualizar las imágenes para poder resaltar un poco esos lóbulos de menor intensidad. Pero se observó estadísticamente que sí se va formando el patrón de difracción, que es el histograma de arribo de los fotones en la cámara. Hemos utilizado el modo de conteo de fotones de la cámara y hemos manipulado el tiempo de exposición, la ganancia y el número de acumulaciones para hacer la estadística correspondiente. El estudiante puede consultar mis notas correspondientes a esta práctica en la página personal. Agradecemos al Laboratorio de Óptica Cuántica del Instituto de Ciencias Nucleares, el responsable es el Dr. Urden, por utilizar la infraestructura para realizar este video. La infraestructura utilizada fue adquirida con financiamientos del CONACYT, PAPIT y PAPIME, y gracias a los ayudantes Ixel Julio y al físico Samuel Corona.